implantación, ¿ya? Para no ir abarcando más contenido. Entonces, hoy día vamos a identificar cuáles son las características del embrión que tiene en la primera semana. Vamos a ver las etapas de la implantación, que si bien es cierto, no son estrictamente de la primera semana, sí, el inicio de la implantación es a finales de esta primera semana, ¿ya? Y conocer entonces estos lugares que son anómalos y que eventualmente pueden generar finalmente un embarazo eterno, ¿ya? Ahora, antes de comenzar a hablar de las semanas, ¿ya? Porque nosotros en sí vamos a ver que todos los autores hablan en semanas, pero en general de aquí en adelante, sobre todo cuando uno dice embriología, se refiere básicamente a las primeras 8, o sea, son los primeros 56 días de desarrollo. Ahora, luego de estos 56 días comienza la etapa fetal, en donde se van a desarrollar o van a crecer las cosas que antes ya se formaron. Por eso la embriología solamente se va a enfocar en estas primeras 8 semanas. ¿Ya? O sea, cómo a partir de una célula huevo se tienen que diferenciar todos los tejidos que finalmente van a formar todas las estructuras del cuerpo. ¿Ya? Por eso cuando ustedes ven que las mamás cuando están embarazadas les dicen que los primeros 3 meses son complicados o son como de más cuidado, tiene que ver con eso. Porque aquí cualquier agente, ya sea digamos consciente o inconscientemente que sea teratógeno, puede afectar directamente a una capa germinativa y eventualmente a muchos órganos, ¿ya? Ahora, dentro de los conceptos generales, en general, ustedes van a escuchar hablar de un embrión presomítico y un embrión somítico, ¿ya? Cuando hablamos de un embrión presomítico, siempre me voy a referir a un embrión que tiene hasta 3 semanas de desarrollo, ¿ya? Y somítico de la 4ª semana en adelante. De hecho, los somitas, que son unas pelotitas que están aquí, estos como relieves que están aquí, son súper importantes porque cuando no tenemos claridad de cuánto es la edad gestacional que tiene este embrión, ¿ya? Uno puede contar estos somitos y puede más o menos hacer un cálculo, ¿ya? Porque está súper establecido cuándo aparecen y cada vez cuántos van apareciendo por día. Entonces uno ahí con eso puede hacer el cálculo. Ahora, en general, hasta ahora nosotros nos vamos a enfocar solamente en este embrión presomítico. O sea, hoy día empezamos esta primera semana. Esta semana que viene luego de que se ha producido la fecundación, ¿ya? Ahora, como durante esta primera semana pasan muchas cosas, y ustedes van a ver que a partir de esta fecundación, de esta constitución de este huevo, al final de la primera semana ya va a haber cambiado sustancialmente. Entonces, mucho se ha podido establecer de que cuando nosotros hablamos de semana, no estamos siendo literalmente correctos, ¿ya? Entonces, también se han generado, y también en general también lo van a encontrar, como los estados de Carnegie, que son cómo se va desarrollando este embrión hasta el día 56, ¿ya? Pero básicamente asociado, digamos, a días. Cada tantos días, por ejemplo, aquí en este caso el estado 13 corresponde a 28 días. Eso está súper establecido, ¿ya? Y también va a marcar lo mismo que nosotros vamos a hablar durante estas semanas, ¿ya? Ahora, son 2 formas distintas de ver las cosas. En general, cuando uno lo ve desde este aspecto, lo ve con más detalle. Pero cuando lo ve por semanas, lo ve como desde una perspectiva más general. Ahora, todos los libros de embriología prácticamente lo ven como semanas, ¿ya? Pero yo quiero que con esto ustedes tengan claro que siempre hay una forma de complicar más las cosas. Y por lo tanto, en general, los embriólogos siempre se van a dedicar a ver las diferencias, digamos, que se van a generar en el embrión día por día. Ahora, es importante tener en cuenta también que cuando ustedes lean los libros de embriología, todo cuando dicen primera semana, segunda semana, tercera semana, es porque se está usando referencia a la fecundación, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente, ¿ya? Ahora, durante esta semana, este
embrión, que ya sabemos que es presomítico, ¿ya? Tiene que avanzar por la tuba para finalmente buscar la mucosa uterina para poder implantarse, ¿ya? En general, una vez que se ha establecido este cigoto, hay que tomar en cuenta un factor importante, y que es que en general, si bien es cierto, existe en el ovocito una mayor concentración de citoplasma, que es el que tiene los nutrientes, que nosotros podríamos llevarlo, digamos, al vitelo que tiene el huevo, eso no es suficiente para que un embrión se desarrolle. Por un lado, digamos, este embrión necesita imperiosamente llegar a tomar contacto con la sangre de su mamá, ¿ya? Porque se va a establecer, una vez que este embrión se implante, se va a establecer una relación parasitaria, ¿ya? De manera que a partir, digamos, el embrión se va a poder nutrir directamente a partir de su madre, ¿ya? Ahora, sabemos que la fecundación se va a producir normalmente en el tercio distal de la tuba, ¿ya? O sea que normalmente nosotros a esa parte le vamos a decir ampolla, ¿ya? O esta unión ístmico-ampollar, como también se conoce, ¿ya? Pero cuando se produce este huevo, ¿ya? Que se constituye como cigoto, se activa esta célula y por lo tanto comienza a dividirse, ¿ya? Pero es una célula que todavía está rodeada por la membrana pelúcida, ¿ya? Por lo tanto, es una célula que a medida que se va dividiendo, estas células se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿ya? Aumenta el número de células, por lo tanto, pero sigue manteniendo el mismo tamaño. Y eso gracias a la membrana o la zona pelúcida, ¿ya? Ahora, el proceso de división es a partir de mitosis, ¿ya? Y se establece el concepto entonces de segmentación. Entonces, una vez que se ha formado este huevo, se puede establecer que las dos primeras células hijas reciben el nombre de blastómeras o blastómeros, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos un embrión que todavía está con su zona pelúcida y que hay un estado de dos células, o sea, de dos blastómeras, ¿ya? Ahora, se dice que esta segmentación en el humano es lenta porque la primera división se va a producir hasta 24 horas después de la fecundación. La segunda división aproximadamente a las 40 horas después de la fecundación. Y la tercera aproximadamente a las 48 horas después de la fecundación. Por lo tanto, no es un proceso de división rápido, por eso es lento, ¿ya? Voy a dejar esto rotacional para el final, ¿ya? Pero aquí las células no todas se dividen en el mismo sentido, ¿ya? Ahora, es levemente asincrónica, ¿ya? Lo que significa que estas dos células que se han generado aquí, ambas también se van a volver a dividir, pero siempre hay una que va un poquito más adelante que la otra. Esas divisiones no son simultáneas. Y de hecho, uno incluso lo puede ver cuando uno ve esos modelos de plástico que van a ver, que casi la mayoría de ustedes ya vio que en uno de los modelos hay 7 células. ¿Ya? Y eso es porque hay otras que todavía están en ese proceso de dividirse, ¿ya? Ahora, la ventaja de estas divisiones es que va a aumentar el número de células, pero no va a aumentar el tamaño. Y insisto, es porque está rodeado por esta membrana o zona pelúcida, ¿ya? Que tiene muchas más funciones, ¿ya? Ahora, esta segmentación humana es rotacional, porque si ustedes se fijan aquí, la primera división que se va a generar aquí usa este plano meridional, o sea, las divide en dos. Cuando uno ve cosas como se pone como más quisquilloso, incluso algunos dicen que una de las dos células, o sea, cuando se dividen, una de ellas es un poquito más grande que la otra. Y por lo tanto, esa célula que es un poquito más grande es siempre la dominante. Por lo tanto, es la que se divide primero y la otra se divide, la más que es un poquito más chiquitita, se divide después. Pero son
leves las diferencias, ¿ya? Ahora, eso porque la división, en general la segmentación del humano es holoblástica. O sea, aquí casi todas las blastómeras se consideran iguales y todas se van a dividir y se van a distribuir uniformemente, ¿ya? Ahora, a diferencia de lo que pasa con la rana, porque en la rana incluso la distribución del vitelo no va a ser igual. En la rana hablamos de un polo vegetal y de un polo animal. Y las células, digamos, que van a estar asociadas al polo vegetal son más grandes. En cambio, las del polo animal son más chiquititas. Y eso uno lo puede visualizar en las muestras de histológicas, que no sé si todos lo vieron. O los que ya lo vieron la diferencia, digamos, en que hay unas células que son más grandes y otras que son más pequeñitas, ¿ya? Ahora, la segunda división es perpendicular a la anterior. Por eso las divisiones mitóticas en el humano son rotacionales. Porque primero se divide de ese sentido, después se divide en el otro sentido y va generando siempre una orientación perpendicular respecto a la división anterior. Por eso es rotacional, ¿ya? Ahora, a medida que se va dividiendo, como el espacio sigue siendo el mismo, porque seguimos en la tuba, seguimos con la membrana pelúcida, con esta zona pelúcida, a medida que van aumentando el número de divisiones, va aumentando el número de células, se van haciendo más pequeñitas y por lo tanto se van como apretando. Y se genera entonces este concepto de mórula, porque parece una mora, ¿ya? En general, la formación de la mórula debe siempre estar presente en la tuba. Por lo tanto, yo siempre que veo una mórula debería observar la membrana pelúcida a su alrededor, ¿ya? Ahora, para las ratas, mórula es el estado de 8 células. Para el ser humano, en general, va entre 16 y 32. Eso dependiendo, digamos, del autor. Ahora, el hecho de que aumente el número de células significa entonces que las células se van a empezar a apretar y que en términos biológicos eso sería a compactar. Y cuando se compactan, el espacio, como sigue siendo el mismo, está limitado, genera entonces que las células tomen una ubicación. Algunas van a quedar por fuera, que son las que yo estoy viendo aquí, pero otras van a quedar por dentro, ¿ya? Y eso va a ser el primer estado, digamos, la compactación en general corresponde al primer estado de diferenciación de este embrión. Porque primero son las blastómeras, que son iguales, ¿ya? Pero que a medida que se van dividiendo y que se van como apretando, se van a ir diferenciando en distintas posiciones. Unas van a quedar por fuera, otras van a quedar por dentro. Ahora, como se van a ir apretando, también se van a ir generando mecanismos de unión distintos. De hecho, la mayoría de los autores coincide que las células que están afuera tienen uniones estrechas y fuertes, ¿ya? Y algunos incluso se han casado con un tipo digamos, de uniones, que son, por ejemplo, lo que pasa con los dermosomas. ¿Ya? Son estrechas. Y por dentro hay otro tipo de unión, que sería como en hendidura, ¿ya? Esas son las primeras diferencias que se van a generar. Ahora, el número de células dijimos que en el humano entre 16 y 32, por eso ustedes van a ver que algunos autores hablan de una mórula temprana y una mórula tardía, pero me estoy refiriendo a eso, algunos que tienen 16, otros 32, ¿ya? Y que incluso entonces debe estar solamente ubicado en la tuba. Por lo tanto, debe haber una membrana pelúcida que esté por fuera, ¿ya? Ahora, esa membrana pelúcida entonces, por un lado, me ha servido desde la perspectiva de la fecundación, ¿ya? Porque ha sido una barrera para el espermatozoide. Además, ha permitido la iniciación de la reacción acrosómica. Al mismo tiempo, ha generado, digamos, ahí hay moléculas de reconocimiento como la ZP3. Impide la poliespermia. O sea, ya la membrana pelúcida tiene que ver con hartas funciones.
una vez que se ha producido la fecundación y se ha generado entonces este cigoto, también ha permitido que, a pesar de que se generen divisiones celulares, este huevo no crezca. ¿Y por qué no tiene que crecer? ¿Cómo? Porque si no va a quedar ahí como atascado. No va a poder. Por lo tanto, no puede aumentar su tamaño, pero sí aumenta el número de células. Ahora, si inicialmente las células no están muy unidas entre sí, o sea, si son dos células separadas, la membrana pelúcida también ayuda a mantenerlas unidas. Porque si yo lo pienso, o sea, aquí yo podría hacer un experimento, podría generar un cigoto, podría esperar que se generara la primera división celular y podría tomar cada una de esas blastómeras y formar a dos individuos. Lo puedo hacer. Porque de hecho, esas células son totipotenciales. O sea, yo puedo generar un individuo completo. Ahora, esas células totipotenciales, ¿hasta cuándo podrían estar? Hasta que antes que se compactara. Porque cuando se compacta, dijimos que ya van a adquirir una posición. Y por lo tanto ya tienen tipos de uniones distintas. Y yo debo entender entonces que si van a adquirir posiciones distintas, es porque potencialmente van a formar estructuras distintas. ¿Se entiende, no? Entonces, en general, cuando hablamos de células totipotenciales, nos estamos refiriendo básicamente a las tres primeras divisiones. Después de eso, ya las 16 células, ya la mórula se compacta. Y si se compacta, las células se reorganizan. Y por lo tanto, ya van a tener un destino. ¿Ya? Ahora, a medida que estas células se van compactando, también la membrana pelúcida, a pesar de todas las cosas que ya hemos visto que genera, también es porosa y permite que ingrese líquido que está en la tuba. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un embrión que solamente hasta ahora los procesos de división celular necesitan energía. Y lo único que tiene hasta ahora es el citoplasma y el vitelo que tiene la célula huevo. Pero eso no es suficiente. Por lo tanto, esta membrana pelúcida se hace porosa para potenciar que líquido, digamos, de la tuba ingrese. Pero si ingresa, ocupa más espacio, ¿no? Y si ocupa más espacio, entonces aquí nuevamente las células se tienen que reorganizar. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando el espermatozoide llega a la tuba, llega al paraíso? Porque igual descansa y porque también puede alimentarse. O sea, ese mismo líquido circulante en la tuba va a entregar aportes nutritivos que le va a permitir seguir desarrollando sus procesos. Entonces, por eso es importante nuevamente la función que tiene la zona pelúcida. ¿Ya? Ahora, si entra líquido, este líquido va a generar entonces esta reorganización nuevamente de las células, ¿ya? Y va a generar esto, que es un blastocisto, y que también se conoce como proceso de blastulación. O sea, muchas veces ustedes van a ver que compactación tiene que ver con la formación del blastocisto. Entonces muchas veces compactación y blastulación lo asumen como sinónimos. ¿Ya? Ahora, eso aproximadamente el día 5, más o menos 1, ¿ya? Según la referencia, digamos, de los distintos autores. Ahora, ¿qué se va a generar? Primero, una masa celular externa, que es la que está por fuera, que estaría aquí. ¿Ya? O también conocida como trofoblasto. Por dentro, esas células que quedaron por dentro van a recibir el nombre de masa celular interna o embrioblasto. ¿Ya? Va a quedar entonces una cavidad llena de líquido que corresponde al blastocele o cavidad del blastocisto. ¿Ya? Y como estamos como entre
la tuba, terminando la tuba y llegando como a la cavidad uterina, todavía entonces posee esta zona pelúcida que le impide la posibilidad de poder implantarse. O sea, hasta ahora este embrión solamente se puede nutrir a partir de los elementos nutritivos que están en el blastocele y de lo que permite finalmente la zona pelúcida que pueda penetrar. ¿Ya? Ahora, entonces, tenemos una masa celular externa, que es lo que predomina. Hay más de 100 células que corresponden a la masa celular externa. En cambio, de la masa celular interna, no hay más de 10, 12. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es relevante? Esas poquitas células, esas 10, 12 células, son las que en definitiva van a formar el embrión. Y el trofoblasto, o esta masa celular externa, son más de 100. ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy formando un individuo, inicialmente aquí a los 5 días, lo que predomina no son las células que lo tienen que formar, sino que las que tienen que ver con los anexos? ¿Lo tienen que alimentar? Porque no tiene cómo alimentarse. Porque como me decía a mí el profesor Abarza alguna vez, este embrión tiene hambre. Y si tiene hambre, necesita rápidamente comer. Y hasta ahora recibe glucógeno, un poco de lípidos que están como a nivel, digamos, de las tubas, incluso de la mucosa uterina, pero eso no es suficiente para poder desarrollar todos los procesos. Por lo tanto, este es un embrión que necesariamente, o sea, está programado para que rápidamente, una vez que se han diferenciado las células, pueda comenzar su proceso de implantación y llegar a lo que necesita, o sea, hacia la sangre de su mamá, para poder tomar mayor cantidad, digamos, de nutrientes y por lo tanto generar procesos que necesitan de más energía. ¿Ya? Ahora, el blastocisto debería estar a la entrada de la cavidad uterina. ¿Ya? Y muchas veces se queda ahí flotando 1 o 2 días. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a ocurrir ahí es que, si bien es cierto, este blastocisto se formó, se diferenciaron las células, mientras no se despoje de la membrana pelúcida, no va a tener ninguna posibilidad de poder llegar al endometrio y llegar a la posibilidad de implantar. Y eso entonces llega y pasa 1 o 2 días. Y ahí uno dice, ya, entonces aproximadamente el proceso de implantación empieza el día 6 o 7. Por lo tanto, al final de la primera semana. ¿Ya? Ahora, entonces, siempre lo pregunto esto, ¿eh? La membrana pelúcida es relevante para esta primera semana. Primero, por todo lo que genera, digamos, para evitar la polispermia, para todo lo que conversamos antes, la segmentación, básicamente para impedir que las células se arranquen, porque inicialmente no están tan juntas, para impedir que aumente el tamaño, para potenciar que ingrese líquido nutritivo hacia entonces hasta hacia células, digamos, para que pueda seguir generando sus procesos metabólicos. Pero también está programada para no estar más allá de 6 días. Por lo tanto, si frente a cualquier alteración estructural de la tuba, pensemos, no sé, pues hay, el otro día yo veía una publicación de que ha aumentado la clamidia. Y la clamidia es una infección de transmisión sexual que no siempre tiene síntomas. Entonces muchas veces se genera, digamos, el contagio de clamidia y como no hay síntomas, en general uno sigue su vida normal, pero genera un efecto en las tubas y que es que haya adherencias, como redes. Entonces el espermatozoide como chiquitito pasa, pero como el cigoto es una célula tan grande, normalmente lo que ocurre es que cuando quiere avanzar hacia la cavidad uterina no puede porque se encuentra con esta red que no le deja pasar. Y por lo tanto,
Cuando pasen los 6 días aproximadamente, esta membrana pelúcida se va a romper. El huevo va a salir, entonces este blastocisto va a salir y se va a implantar a donde esté, donde lo pille. Entonces muchas veces eso es finalmente el origen de un embarazo tubario. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, que es súper común dentro de los embarazos ectópicos. Y a veces es porque existen estas adherencias que uno nunca supo en la vida que las tenía, porque si uno lo piensa, hoy en día uno no es que vaya al doctor y se prepare para embarazarse. No, pues como que pasó nomás. O ya, yo lo programé, pero no me hice como exámenes así como, no sé, para ver cómo tenía las tubas. No, uno nunca ve. Con suerte se hace un examen hormonal, a lo más se tomará un hematocrito para saber si tiene anemia o no, y sería, y una ecografía quizás. Entonces muchas veces podría ocurrir, digamos, que esta membrana pelúcida funcionara como debe. Pero es básicamente la tuba, por ejemplo, la que tiene alguna alteración y tiene adherencia o tiene algo que impide que el blastocisto pueda avanzar, ¿ya? Pero nosotros sabemos que esta membrana pelúcida entonces debe desaparecer en algún minuto y se rompe. Y ese proceso de cuando se rompe es igual como cuando el pollito empieza como a picar la cáscara para poder salir. No es que desaparezca, sino que sale por un lugar. Y que ustedes tienen una imagen de una eclosión real en su guía. En esa última parte donde ustedes tienen que decir qué proceso se está desarrollando, eso corresponde a la eclosión. O sea, ahí lo que está pasando es que la membrana pelúcida se rompió y de a poquito ahí entonces el blastocisto tiene que armarse como despacio para poder salir y liberarse finalmente. Una vez que se libera de la membrana pelúcida, tiene la posibilidad de poder implantarse. Antes nada. Ahora, es importante tener presente otra cosa. Y es que hasta ahora hay algo que me diga a mí que esa mujer está embarazada. Nada. Nada. Entonces, por eso, yo me acuerdo que cuando estuvo de moda este tema de la pastilla del día después, si la dan en el sistema público o no, y toda esta cosa, que para algunos es abortiva y que para otros no, tiene que ver con eso. Porque desde la perspectiva del que no la considera abortiva, es porque en general lo visualiza directamente con el marcaje hormonal, y el marcaje hormonal no se va a generar hasta que este embrión tenga la posibilidad de implantarse. Antes está como separado. Hay que pensar que además otra función importante de la membrana pelúcida es aislarlo. Recuerden que la mitad del material genético no es de la mamá, es del papá. Por lo tanto, este huevo es distinto. Y el sistema inmune de la mamá lo puede tomar como un elemento extraño y lo puede eliminar. El hecho de que esté con esta membrana pelúcida es básicamente una protección para este embrión. Porque de lo contrario, lo más probable es que la madre generaría finalmente los procesos para poder eliminarlo. ¿Ya? Ahora, debo entender entonces que para que se produzca de manera normal esta eclosión, debe ser en la cavidad uterina. O sea, necesariamente entonces, una vez que se produce la eclosión, este blastocisto tiene la posibilidad de poder implantarse. ¿Ya? Hay como un resumen de las funciones, siempre es como bueno. A mí me gusta este autor, que es el Carson, a lo mejor ustedes todavía no me van a entender como el chiste, pero en general en anatomía uno habla del Moore, del Gray, pero hay otros que están más arriba. Y al profesor Pérez le encanta el Rubier. Ustedes eso lo saben, ¿cierto? Sí. Le encanta, es como el Rubier. El Rubier y los demás. Nosotros peleamos porque yo cuando aprendí anatomía aprendí con el Latarjet. Entonces digo, Rubier, Latarjet, estamos todo el rato así. Entonces, en general,
Si lo llevamos al contexto anatómico, el Carso sería como el Rubier de embrión. Ese libro que complica las cosas, que lo dice de una manera complicada, pero en realidad tiene tablas que son bien de lectura rápida y que a uno le dan como información clave. Ahora, básicamente los libros de embriología se complejizan porque tienen un aspecto más molecular. Eso es lo que los complejiza en los libros. ¿Ya? Pero este es un súper buen libro, ¿ya? Que incluso, digamos, tiene más opciones de poder encontrar más información que en el resto de los otros libros con respecto a un tema específico, siempre. ¿Ya? Ahora, aquí está entonces la maduración del ovocito, tiene que ver entonces con la barrera que genera en los espermatozoides, la reacción acrosómica que la inicia, le impide la polispermia, el filtro poroso que hablábamos hace poquito, barrera inmunitaria, impide que las blastómeras entonces se separen. Esto obviamente previo a la compactación, porque cuando se compactan, se aprietan, se unen de manera fuerte y por lo tanto ahí ya no se van a separar. Ahora, el hecho de que tengan un espacio reducido obviamente también hace que las células se ubiquen y va a dejar unas más afuera y otras más adentro y evita entonces que se implante en la tuba. ¿Profe? Dime. ¿La zona pelúcida o membrana pelúcida se divide cuando se forman gemelos? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Pero es que ahí hay hartas cosas que diferenciar porque nosotros le vamos a llamar gemelos a todo embarazo múltiple. Pero uno lo tendría que diferenciar si es univitelino o es bivitelino. Entonces por eso lo vamos a conversar, pero un ratito. ¿Ya? Ahora, totipotencialidad entonces, dame un segundo, déjame terminar aquí y entérate. Totipotencialidad se refiere a esta célula que puede generar un individuo completo, que ocurre entonces en las primeras 3 divisiones de este cigoto. Pero posterior a eso, cuando ya la mórula se compacta, ya las células se van a diferenciar. Por lo tanto, ahí aparece este concepto de pluripotencialidad, en donde aquí se van a generar estirpes o líneas celulares, pero ya no van a formar un individuo completo, sino que se van a diferenciar. Puede ser en células sanguíneas, puede ser en células óseas, puede ser en células nerviosas, pero ya no van a formar un individuo completo. ¿Se entiende el concepto, no? Ya, por ahí, ¿qué me va a preguntar? Que la mórula en sí es toti o pluripotencial, cuando la mórula se compacta, Es que ahí va a depender de varias cosas, porque por eso yo establecía el número de células, pero también por eso te digo, tres divisiones, ya, o sea, 8 células. ya, Pero si tú lo pensáis, después a la siguiente división ya hay 16 claro. y ya están más apretadas. Y ahí ya se empiezan a diferenciar. Ya empieza, ya dejó ese pluripotencial. Sí. Entonces, por eso, de hecho, hay algunos que establecen células pluripotenciales ya desde la mórula en adelante. Y obviamente el blastocisto con mayor razón. Ahora, a medida que se van diferenciando más las células, obviamente van cada vez bajando su potencialidad. Porque finalmente, si tú lo piensas, hasta ahora no tenemos ninguna capa germinativa. Pero hasta ahora lo único que tenemos es un pequeño grupo que va a formar embrión y el resto de muchas células que van a formar placenta y anexo. Pero ya están diferenciadas. Entonces ya no podría tomar una y decir que es totipotencial. Entonces el fondo de la mórula ya es pluripotencial. Sí. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos un blastocisto. Y ese blastocisto entonces tiene una masa celular interna, tiene una masa celular externa y tiene un blastocele o cavidad del blastocisto. ¿Ya? Ahora, como en este momento en donde es imperioso que el embrión se implante,
lo primero que se va a diferenciar es esto, que es la masa celular externa. Porque esta es la encargada entonces de generar los procesos de implantación. ¿Ya? Y se va a dividir en dos tipos de células. En realidad, aquí está mal hecha la hoja. Primero se va a diferenciar en citotrofoblasto Esa masa celular externa se va a diferenciar en citotrofoblasto y posteriormente ese citotrofoblasto se va a diferenciar en sincitiotrofoblasto. O sea, desde el trofoblasto se va a generar cito y sincitio. Pero para que haya sincitio, antes debe haber cito. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con los gemelos? Tenemos que diferenciar primero, en general para la gente común y corriente, habla de gemelo y mellizo. Y como que los gemelos son iguales y los mellizos pueden ser como hombre y mujer, ¿cierto? Para nosotros van a ser todos gemelos. Nosotros cuando tengamos dos guaguas siempre va a ser un embarazo gemelar. Porque nosotros no vamos a saber qué es todavía, a menos que después uno haga la ecografía y vea incluso el sexo y toda la cosa. Pero si uno lo ha rebuscado, igual podría haber un huevo que tuviera un hombre y una mujer. Pero lo conversaremos de todo. Pero aquí lo que va a ocurrir es que las posibilidades de gemelos se pueden dar porque durante una ovulación salieron dos ovocitos y cada uno se fecundó con espermatozoides distintos, o bien fue un solo huevo que finalmente se dividió en dos. ¿Me explico bien o no? Entonces, podemos tener gemelos que son univitelinos cuando se forman a partir de una sola célula que se dividió en dos. ¿Ya? Y que uno ve que el material genético es el mismo. Pero si ustedes conocen a gemelos univitelinos pueden saber que no son exactamente iguales. Siempre hay uno más grande, más chico, o que es más gordito y uno más flaco. Siempre hay algo que los diferencia. Pero se parecen mucho. ¿Ya? A diferencia de lo que pasa con los gemelos bivitelinos, en donde son dos hermanos comunes y corrientes. Porque de hecho su material genético es distinto. Porque ambos se generaron a partir de dos ovocitos que salieron. Y cada uno de esos ovocitos se fecundó por un espermatozoide distinto. No tienen el mismo material genético. ¿Ya? Ahora, se supone que si yo ahora me enfoco solamente en los gemelos univitelinos, ellos podrán compartir o no placenta dependiendo de cuándo se produjo la división. ¿Me explico bien o no? ¿O no? Sí. Si tenemos, o sea, ya tenemos claro que si hay gemelos que son bivitelinos porque son dos huevos distintos, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser que en una mujer, en vez de que saliera un ovocito en metafase 2, salieron dos. Y como había espermatozoides, uno se fue para un lado y otro se fue para el otro. Y por lo tanto se fecundaron dos huevos y los dos circularon por la tuba y finalmente los dos llegaron a implantarse. Pero están separados porque son dos huevos distintos. ¿Está claro eso, cierto? Ahora, cuando solamente es uno de ellos, o sea, es un puro huevo, ¿ya?
va a avanzar por la tuba y en algún minuto se va a dividir completo, ¿o no? Completo me refiero a como al complejo, ¿ya? Porque dependiendo de cuándo se produzca la división, es qué cosas van a compartir. Porque puede haber una posibilidad de que no se dividan completamente y terminen formando siameses. ¿Cómo es así? Aquí va. Si este huevo inicial se divide en los primeros 4 días post fecundación, cada uno de ellos va a tener su placenta y su bolsa amniótica. O sea, van a estar como separados. O sea, se van a ver igual como si fueran 2 huevos distintos. Porque si tenemos el útero aquí, piensen que es un solo huevo. Aquí estamos hablando siempre de univetelino. Puede ser que uno se implante aquí y el otro se implante aquí. Por lo tanto, cada uno de ellos va a formar su placenta y cada uno de ellos va a tener su bolsa amniótica, por separado. Por lo tanto, van a estar independientes. Pero se formaron a partir de un huevo común que se dividió dentro de los primeros 4 días. O sea, se dividió cuando ya estaba llegando a la cavidad uterina. Bien. Eso de que se divida dentro del primer día no genera como un retraso en el desarrollo, porque No. si en un principio debiesen haber a tal semana tantas plastómeras, si se han dividido va a tener la mitad y se va a demorar lo mismo, ¿o no? No. No, en verdad. Porque en general, y de hecho, si se llegara a generar un proceso así, se supone que para que tenga la capacidad de implantarse, necesita que se elimine la membrana pelúcida. Pero el mismo cigoto, el mismo blastocisto le da señales para cuándo eso tiene que ser. Entonces, no es que uno diga, si a las 6 células justo se dividió, pero igual los procesos se van a ir adaptando en los tiempos que yo les voy a ir mencionando durante el desarrollo. Se adapta. Sí. Entonces es como más rápido. Sí. Ahora, insisto, si este huevo se dividió dentro de los primeros 4 días post fecundación, se van a generar entonces dos individuos que tienen placenta distinta y bolsa amniótica distinta, completamente separados. ¿Ya? Por lo tanto, en un tercio de los casos. La mayor dificultad de este embarazo no es, digamos, si se dividen más rápido o más lento, no. Es el espacio. Es lo más complicado de un embarazo múltiple. Ahora, si la división, y aquí es donde empieza como la complicación, si la división se produce entre el día 4 y 8, aquí ya van a compartir algo. Y eso que van a compartir es la placenta. ¿Ya? Pero cada uno va a tener su bolsa amniótica, por lo tanto es como que aquí está la placenta, es que no sé dibujar, pero es como si aquí tuvieras la placenta y aquí hubiera una bolsa y aquí está la otra bolsa. Perdón. No sé cómo hacerlo. Entonces aquí tenemos, pero esta división se produce entre el 4º y el 8º día. ¿Ya? Y es lo que predomina. Es lo que predomina. Ahora, ¿cuál es la mayor dificultad en este caso? La nutrición. Porque eventualmente uno de ellos puede recibir más que el otro. Entonces, el ginecólogo, básicamente, frente a un embarazo múltiple y embarazo gemelar, como uno sabe qué es lo que predomina,
lo que yo voy a ver en cada ecografía es estimar el peso, para ver si un gemelo y el otro tienen pesos similares o no. Porque si hay uno que se empieza a arrancar con el peso, obviamente eso va en desmedro del que no tiene, el que tiene menos. Pero al mismo tiempo, el que tiene más también se puede sobrecargar. Y ambos pueden tener riesgo de muerte. Dime. ¿Esa es la mayor causa del fenómeno de gemelo y danza? Es una causa, pero no es la mayor. Hay otros factores que pueden influir ahí, pero que tienen que ver también desde las características de cómo se generó la implantación en la edad. No, hay que los podemos conversar después. Pero hay hartos más. Ahora, entonces, aquí, si se dividen entre el día 4 y el día 8, insisto, post fecundación, van a compartir la placenta. Por lo tanto, vamos a ver después que la placenta tiene 2 cordones. En cambio, en el anterior va a salir una placenta con cordón y otra placenta con cordón, separadas. ¿Ya? Ahora, si la división se produce más tarde, entre el día 8 y el día 12, aquí comparten todo. Se tocan, se pueden dar la mano, se pueden pegar, pelean. Aquí comparten todo. Dame un segundo. Se da súper poco en verdad, pero aquí seguimos teniendo el mismo problema, que como tienen una sola placenta, puede ser que un gemelo tenga mayor aporte sanguíneo que el otro. Por lo tanto, siempre el gine lo que va a hacer es evaluar, bueno, un embarazo gemelar siempre es un embarazo de alto riesgo, porque la especie humana no está preparada para embarazos múltiples, primero que nada. Por lo tanto, su protocolo de controles es mucho mayor respecto, digamos, a la que tiene solamente una guagua. Primero. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que siempre va a evaluar es flujos sanguíneos que van por un lado del gemelo y por otro. Y a eso va a tomar también el antecedente del peso, para saber si efectivamente ambos están recibiendo nutrición de manera similar, porque siempre hay un gemelo que es un poquito más grande que el otro. No necesariamente van a ser iguales, pero siempre hay son pequeñas diferencias. Si eso comienza a modificarse, obviamente eso va a significar riesgo, ya sea, en realidad para ambos, porque ya sea que uno reciba mucho y su sistema cardiovascular se sobrecargue y finalmente termine falleciendo por una sobrecarga, o eventualmente el otro recibe poquito y por lo tanto siempre, digamos, al tener un menor desarrollo cardiovascular, todos también los órganos se van a afectar. ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿O no? Sí, profe, ¿en qué estado estaría el gameta concebido? Depende, podría estar en blastocisto básicamente, de ahí en adelante. Porque si lo pensamos pero eso no es que esté así como directamente especificado por algún autor, por eso nos hablan de días. Pero en general, o sea, podría ser las 2 blastómeras, o sea, las 2 blastómeras podrían inmediatamente separarse. Y también van a generar, digamos, 2 individuos completos. Acuérdate que cuando hablábamos del concepto de totipotencialidad. Pero en general, la mayoría de las divisiones se produce ya al estado de blastocisto. Y de blastocisto temprano, por decirlo de alguna manera. O sea, cuando se compacta, cuando se diferencia la célula, ahí se genera la división. Generalmente ahí es lo más frecuente. Pero potencialmente yo podría incluso hacerlo artificialmente. Cuando se produce la primera división, saco las 2 células y las cultivo y genero 2 individuos distintos. Con el mismo material genético. Porque lo que está ocurriendo ahí, o sea, generalmente los procesos de diferenciación permiten con un grupo pequeñito de ambos tipos de células generar los individuos. O sea, aquí puede ser que se haya empezado a compactar, pero cuando se separaron de los 2 grupos.
me explico bien o no? Entonces por eso se puede diferenciar, se puede separar completamente. Porque no es una célula, sino que puede ser como una región en la que se comparte. Ahora, si la separación es después del día 13, la separación nunca va a terminar. Por lo tanto, va a dar origen a siameses. Ahora, hay un tema con los siameses, porque la literatura dice que, primero, que las mujeres a mayor edad tienen más opciones de tener gemelos. Eso puede ser, o sea, una de las cosas que lo puede causar es que las últimas, como a mayor edad, puede ser que no solamente salga un ovocito, sino que salgan varios, porque habla de embarazo múltiple. Obviamente, si yo soy una mujer que toma también hormonas para poder potenciar, por ejemplo, el embarazo, hay algunos que toman fármacos que estimulan la ovulación, entonces salen varios. ¿Ya? Pero respecto a los siameses, la literatura dice que se producen normalmente mientras la mujer tenga más edad. Pero si uno hace un historial de, por ejemplo, en Chile, no sé si ustedes han escuchado hablar de siameses en Chile. En Curicó fueron las últimas. Normalmente, yo por lo menos en los últimos 10 años, casi todos los casos de siameses son de niñas de 17, las mamás son de 17, 18 años, papás jóvenes. Pero la literatura dice que la mayor cantidad de siameses se da en mujeres como más adultas. Pero yo lo he visto aquí en Chile los últimos días. Yo me dediqué a buscar siameses en Chile. Y hice el barrio los últimos 10 años. Y la mayoría, 17, 19, 22. Y ambos papás jóvenes. La verdad es que todavía está ahí, como hay distintas posibilidades, pero podría ser que hay factores ambientales que también influyen. Ahora, una mujer tiene mayor predisposición a tener gemelos por un antecedente familiar. Pero la mamá, porque algunos dicen, no, es que el papá tiene antecedentes de gemelos. No, el papá ahí. Aquí, lo prioritario son los antecedentes de la mamá. Sí, por ahí tiene que ver. ¿Ya? Ahora, entonces, este huevo se va a dividir. Y el proceso de división puede ser hasta los primeros 12 días para generar a dos individuos completamente separados. Individuos separados, pero que comparten anexos embrionarios. O sea, los únicos que eventualmente tienen menos drama son los que están separados dentro de los primeros 4 días. El resto, o sea, entre el día 4 y el día 12 van a compartir cosas. Y específicamente dentro de lo que van a compartir placenta. Y por lo tanto, eso significa que eventualmente uno de ellos puede recibir más nutrición que el otro. Y ahí se habla también de la transfusión feto-fetal. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿Ya? Que es que eventualmente uno de los dos reciba claramente mayor aporte que el otro. Ahora, muchas veces, y lamentablemente dentro de lo que es la obstetricia y la ginecología, a veces hay que elegir por uno. Porque desde la perspectiva, o sea, por más que se traten de hacer algunas cirugías reparatorias, no siempre se van a poder salvar los dos. Y aquí ven características individuales de cada uno, porque puede ser que el que tiene mucho aporte, de verdad, su sistema está muy sobrecargado. Por lo tanto, tiene un daño importante. Y puede ser que el otro también tenga muy poco aporte nutritivo, por lo tanto sea más chiquitito, tenga menos desarrollo. Ahora,
las cirugías fetales también están ahí presentes. O sea, la cirugía fetal muchas veces puede tratar de controlar cuánto es la cantidad de flujo que va hacia cada feto. De hecho, para la medicina fetal es una subespecialidad de la ginecología. Y en Chile solamente hay 33 médicos que lo hacen. Ahora, significa, y en Talca tenemos uno. Tenemos uno en Talca, que es como Dios. ¿Verdad? Que es el doctor Becker. Él es especialista en medicina fetal. ¿Ya? De hecho hay fetoscopio, en el hospital de Talca hay un fetoscopio. Porque aquí se hacen ese tipo de cirugías, por ejemplo, en los gemelos se hace ese tipo de cirugías para poder controlar el flujo que va hacia cada gemelo. Pero eventualmente también, por ejemplo, en los casos de espina bífida. Ahora, no son cirugías, las cirugías fetales nunca tienen que pensarlas como cirugías definitivas, pero en general ayudan a controlar como el día a día. Que uno con un embarazo, cada día es una historia distinta. Tú me vas a preguntar algo. Sí, la división temprana entonces sería una falla de la zona. No, porque muchas veces los dos huevos se van a desarrollar incluidos en la zona pelúcida. Por ejemplo, si se divide entre los primeros 4 días, la zona pelúcida no se rompe, sino que los huevos es como que está un huevo aquí, otro huevo acá, y esta es la zona pelúcida. Entonces, cuando la zona pelúcida se rompe, sale uno primero y el otro después. ¿Sí? Entonces, no es una falla en sí, todo lo contrario. Yo sigo pensando que le dan poca importancia y en general por eso hoy se habla de un concepto de membrana pelúcida. Pero tú igual lo vas a ver en los libros como zona pelúcida. Pero es una membrana finalmente, porque es una barrera que finalmente contiene para evitar que se implante donde no debe. Y que obviamente, según la información que el mismo blastocisto le da, se rompe y le da opciones para poder implantarse. Dime. No, porque ahí puede ser, dependiendo de los tratamientos que eventualmente se hagan. O sea, podría ser que estos dos huevos, se dividen, o puede ser que haya por ejemplo, dos huevos que se fecundan y solo uno se divide. ¿Me explico? Ese es como que tengo 2 huevos, tengo 2 cigotos, pero solo uno se divide en 2. O sea, que 2 son iguales. Entonces 2 son iguales, pero el otro no. Eso pasa. Entonces, se supone que yo podría aplicarlo, pero de manera individual a cada caso. Porque podría yo ver, en un solo embarazo, yo podría ver gemelos univitelinos y bivitelinos. Porque ellos son univitelinos, pero él, respecto a él, es bivitelino. Puede estar mezclado. Dime. Siempre. De hecho, la mayoría de las sobrecargas se van a generar después de las 20 semanas. Porque es donde se supone que durante el embarazo el sistema cardiovascular tiene que sobrecargarse porque va a aumentar el líquido. El volumen, la volemia de la mamá aumenta en un 40 a un 45%. Que en la práctica eso se traduce en alrededor de 2 litros de sangre más. Entonces, eso tiene un costo, por decirlo de alguna manera. Por eso, en general, el embarazo es una etapa clave en el desarrollo de una mujer. Muchas veces ahí aparece la diabetes, ahí aparecen las cardiopatías, las arritmias, básicamente porque yo la estoy sobreexigiendo. Y si yo estoy frente a un embarazo múltiple, con mayor razón. Por eso siempre un embarazo múltiple va a ser riesgo. Siempre va a tener mayor control, siempre van a haber más ecografías, más exámenes, siempre.
porque existe una muy alta tasa de que haya un parto prematuro, con todo lo que eso significa, o eventualmente que uno de los dos gemelos muera en el camino. ¿Cuántas historias de ustedes mismos dentro de sus familiares? Es que nosotros éramos dos y de repente uno se murió, ¿o no? Sí. Entonces eso básicamente es, insisto, porque la especie humana no está preparada para un embarazo múltiple. Pero cuando se da, fortuitamente hay antecedentes, el ADN mitocondrial, como dicen, puede tener una relación. Pero no hay una sola causa. En la embriología pueden haber muchos aspectos que pueden generar una alteración. Dime. Lo que pasa es que durante el desarrollo, ya, y esto lo voy a hacer cortito y después digo porque no. Pero lo que ocurre es que en algún minuto, cuando nosotros nos formamos a partir de tubos, y lo último que se termina de formar es la pared corporal, en este caso. Entonces, alrededor de las 12 semanas, se va a finalmente formar esa pared corporal. Y va porque supone que las asas intestinales, como el espacio dentro de la cavidad abdominal, es chiquitito, salen y después vuelven a entrar. Y muchas veces cuando hay muerte de un gemelo, queda como afuera. Entonces muchas veces cuando entran las asas intestinales del gemelo sano, arrastran al gemelo detrás. Y después se cierra. Entonces uno después lo ve, sale la noticia y toda la cosa. El gemelo que se lo tragó. Nunca se lo tragó, sino que lo que ocurre es que cuando se produce estamos sacando mitos todavía. Cuando las asas intestinales entran al cuerpo, luego de su desarrollo, se reacomodan a lo que ustedes van a conocer en la anatomía, ahí arrastra al feto, digamos, que está como involucionado, por decirlo de alguna manera, y lo deja al ladito del intestino. Normalmente está al lado del intestino. Entonces es por eso. Ya. Dime. Bueno, un blastocito se puede dividir más de 2 veces, dar origen a 3. En general no. Casi siempre se establece, digamos, de la diferencia en 2 nomás. Ahora, todo es posible. Todo es posible. Ahora, naturalmente, no, pero yo creo que artificialmente, si tú tenés 2 divisiones y ya tenés 4 células, tú puedes tomar a cada uno de ellos y se podrían formar 4 blastocitos. Pero eso ya sería de manera artificial, y eso se hace. Entonces podríamos decir que los trillizos son más que nada uno viritelino y otro... Sí. Cuando son naturales, o sea, pero también recuerda que a veces cuando se insemina o se implantan embriones, te implantan más de uno, porque la posibilidad de que no resulte es alta. Entonces a veces tú pones 4 y te salen 8 porque cada uno de ellos se volvió a dividir. Entonces aquí hay múltiples alternativas. Insisto, aquí no hay un sí y un no. Aquí puede haber igual sumatoria. Entonces, durante la implantación, ustedes la van a encontrar que se inicia o al final de la primera semana o a principios de la segunda. ¿Ya? Ahí donde los embriólogos dicen mejor los estados de carne. Dicen el estado tanto se produce. Pero aquí en general, entre finales de la primera o principios de la segunda. ¿Dónde? En el fondo uterino. Pared anterior o posterior. Fondo. Ese es el lugar óptimo. ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Que el blastocisto esté sin membrana pelúcida, sin zona pelúcida. Esté liberado, haya ocurrido ya la eclosión. Obviamente el cuerpo lúteo debe ser funcional. ¿Ya? Por lo tanto, va a haber un aumento en la secreción de progesterona y estradiol. Y eso va a significar que el endometrio es grueso. ¿Ya? El endometrio va a poder tolerar este proceso de implantación. ¿Ya? ¿Qué ocurre entre aproximadamente el día 21 y 25? Es ahí donde el endometrio está más receptivo a la posibilidad de implantación. Ahora, uno dice, ¿pero por qué el día 21? Piensen en lo siguiente.
si se produce la fecundación y aproximadamente al 6.º día se puede implantar y se puede liberar, cuenten, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más ese día o 2 días que está flotando, está listo. Entonces cuando yo les decía que el embarazo es algo difícil, es verdad, pues, porque aquí se tiene que secuenciar y ordenar todo de tal manera que todos los procesos se den de manera ordenada. Si llega antes de tiempo y el endometrio no está en buenas condiciones, se va a implantar, pero existe una muy alta tasa de pérdida porque el endometrio no está tan grueso. ¿Me explico bien o no? Entonces, yo siempre que lo primero que quiero sacar de ustedes es que ustedes no piensen que el embarazo es fácil. Como que porque uno dice, pero si se embaraza. Otra cosa distinta es la fertilidad que uno puede tener. Obviamente la mujer joven tiene más fertilidad que una mujer que tiene más de 30. ¿Ya? Pero no es un proceso fácil. Ahora, entonces, necesitamos que esté en el fondo y que tenga un endometrio grueso. ¿Ya? Y por lo tanto, debe haber un cuerpo lúteo gravídico, se llama, o cuerpo lúteo del embarazo, ¿ya? Que se va a mantener por aproximadamente 3 a 4 meses. Por lo tanto, esta pregunta la hice alguna vez. Si estoy frente a una paciente que tiene, no sé, un cáncer de ovario, yo siempre soy dramática, tiene un cáncer de ovario y tengo que sacarle el ovario, y está embarazada. Ahora, así como la peor historia que les puedo dar. Si estoy frente a un embarazo que tiene, no sé, 3 meses, y yo saco ese ovario, obviamente el embarazo se va a perder. ¿Cierto? Porque aquí el que sustenta el embarazo dentro de estos primeros 3 a 4 meses es el cuerpo lúteo. De manera que en ese intertanto, la placenta, después de los 4 meses, va a adquirir el control de ese embarazo. Dime. ¿El cuerpo lúteo, si no me equivoco, se da progesterona? Sí, pues y estrógenos también. ¿Y inyectarlo de forma exógena no permitiría que el embarazo se mantuviera? Sí, pues. Cuando hay amenaza de aborto, a la mamá se le da reposo absoluto normalmente y se le inyecta progesterona intramuscular diaria. Entonces eso de alguna manera le da más carga de progesterona que permita que el endometrio se engruese. Ahora, si la causa es por una falla en la concentración de endometrio, porque pueden haber otras causas que eventualmente lo pueden generar. Dime. Pero tengo entendido que el cuerpo lúteo vive solo 10 días. Sí, pero cuando no hay embarazo, muere. Pero si hay embarazo, se mantiene hasta los 3 a 4 meses. O sea, y en general incluso menos. Algunos dicen que si no hay embarazo, 7 a 9 días se muere y eso genera finalmente. Dicen, pero ¿cómo? Sí, porque si se muere el cuerpo lúteo, el estrógeno y la progesterona bajan. Y eso es lo que produce la descamación. Entonces, cuando no hay embarazo, sí, ese ahí te la comes. Pero si hay embarazo, se mantiene. Y de hecho, se mantiene a tal como fenómeno que si tú pudieras ver un ovario y vieras como desde la perspectiva médico-legal, verías en la cicatriz del cuerpo lúteo más grande. Porque si no, tú vas a ver en la superficie puros puntitos, que son como la secuela de ese cuerpo lúteo que se murió a los 6-7 días. Pero cuando hay un cuerpo lúteo que ha estado frente, digamos, a la presencia de un embarazo, ya la cicatriz es más grande. Y eso tú ya lo podías evidenciar en un corte histológico. ¿Cómo? Las veces que como no se han fecundado, queda como una cicatriz y uno puede contarla. Sí, po. Sí. De hecho se ve porque es tejido cicatricial. Entonces, los cuerpos lúteos del embarazo con mucho mayor razón se van a ver. Profe, ¿cómo le llamó al cuerpo lúteo? Gravídico o del embarazo. Gracias. Ya. Entonces, liberamos al blastocito de la zona pelúcida, tenemos claro la zona, digamos, de implantación y volvemos a retomar esto, que es la diferenciación del trofoblasto. Se va a diferenciar aquí en citotrofoblasto y en sincitio. ¿Ya?
En ese orden temporal. Primero cito y después sincitio. ¿Ya? Para que haya sincitio, antes debe haber habido citotrofolia. ¿Ya? ¿Cómo? Primero, una vez que se ha liberado, vamos a diferenciar en el blastocisto dos polos. Un polo embrionario, donde está esa masa celular interna, o embrioblasto, y un polo adembrionario, donde no está. Polo embrionario, polo adembrionario. ¿Ya? Ahora, eso es importante porque en la especie humana, la orientación que toma el blastocisto para implantarse es desde el polo embrionario. A diferencia de lo que pasa con otros mamíferos, por ejemplo en los perritos, da lo mismo. Se pueden implantar en esta orientación o en esta. Pero en el humano, siempre, como la entrada al endometrio va a ser así. El polo embrionario se orienta hacia la superficie endometrial. ¿Ya? Luego, se junta, es como que yo soy el ovocito, perdón, el blastocisto, y veo que aquí esa parte es el endometrio. Entonces yo voy desde el polo embrionario aquí. Primero lo miro, aquí me tengo que implantar. Luego me adhiero, me quedo aquí. Ahora, esa adhesión es la que le dice al trofoblasto que se tiene que diferenciar. ¿En qué? Citotrofoblasto. ¿Qué va a ocurrir ahí? Va a empezar a aumentar el número de mitosis. Va a empezar a proliferar. Y yo voy a ver que cada una de esas células tiene límites bien definidos. Voy a ver una célula aquí, otra célula aquí, otra célula aquí, otra célula. Voy a poder separar una célula de otra. Ahora, a medida que ese citotrofoblasto comienza a aumentar en cantidad, ¿qué va a hacer el endometrio? Lo va a empezar a presionar y lo va a empujar, hasta que en algún minuto lo va a romper. Y cuando lo rompe, ese citotrofoblasto comienza a perder sus límites celulares y se transforma en una masa de núcleos. Y eso es la diferencia con el sincitio. Este citotrofoblasto tiene la capacidad de proliferar y tiene límites definidos. Yo puedo ver una célula de otra, la puedo diferenciar. Pero cuando invade y rompe, va a penetrar en la mucosa y va a perder esos límites celulares. Por lo tanto, este sincitio solamente tiene capacidad de invasión. Y va a ser una masa llena de núcleos. Que tiene que avanzar, porque tiene que llegar a donde está el capilar materno para romperlo. ¿Ya? Y para poder llegar finalmente a tomar sangre. Fíjense que aquí está como este sincitio, pues se ve como esta masa llena de núcleos. Ahora, este sincitio es súper importante porque aquí, a partir de este sincitio, va a aparecer la primera señal de embarazo en la mujer. Y es la presencia de la gonadotrofina coriónica humana, HCG, que es la hormona que uno tiene que cuantificar en el examen de sangre, o que uno ve la presencia o la ausencia en el examen de orina. Cuando uno se va a tomar, tiene como la sospecha de embarazo y va a comprarse un test a la farmacia, de estos test que son de orina, normalmente uno le dicen en la primera línea de la mañana. Pero en la práctica podría ser
en una orina que tenga por lo menos más de 4 horas de retención. Porque uno igual podría comprar, hay distintos tipos de test. Unos que se hacen en la mañana nomás, que son como con orina concentrada, y otros que se hacen a cualquier hora. Pero esos que se hacen a cualquier hora, uno tiene que pensar que igual debe haber un tiempo mínimo de retención. Porque si yo voy al baño a hacer pipí y vuelvo y como que después me traen el test y voy al tiro de nuevo, probablemente va a salir negativo, siendo positivo. Por lo tanto, yo debería esperar. Yo debería esperar porque el nervio, pues el nervio hace que uno no lo piensa. Ahora, para poder tomarme un examen de orina, para poder pesquisar la presencia de la hormona, idealmente 4 horas de retención, como mínimo, aunque sea esos que se hacen todos los días y a cada rato. Ahora, significa entonces que el marcaje hormonal recién va a aparecer 8 días post fecundación. Si calculamos más o menos. Piensen que a los 6 días estaba ahí, tuvo 1 o 2 días, entonces recién cuando se puede implantar, ahí recién aparece el sincitio y el sincitio genera digamos, la gonadotrofina coriónica. Y ahí yo recién sé que estoy embarazada. Dime. ¿El sangrado de implantación en qué momento ocurrió una señal de...? Pero eso es cercano a la menstruación. Normalmente si empezamos en un ciclo de 28 días, normalmente ese sangrado por implantación puede estar entre el día 27, 28 o el primer día del... Y vamos a ver después por qué. Pero, entonces, este sincitio es el que invade. Y es el que de repente se descontrola. Puede ocurrir que en algún minuto, no sé si ustedes han escuchado hablar del coriocarcinoma. El coriocarcinoma es inicialmente un embarazo, en donde el sincitio invade, pero en respuesta a esa invasión, en el endometrio ocurre lo que se llama reacción decidual, que frena, que le dice, no, hasta aquí no va a tener que avanzar. Por lo tanto, normalmente la implantación ocurre en el endometrio funcional, nunca debe llegar al endometrio basal. ¿Ya? Ahora, cuando esa reacción decidual es deficiente, el sincitio sigue avanzando. Y puede avanzar hasta el endometrio basal o incluso puede llegar a perforar el útero y puede llegar incluso hasta el hígado. Porque actúa como un tumor. Y de hecho, crece tan descontroladamente que incluso inicialmente puede haber habido embrión, pero finalmente se termina eliminando frente a este desarrollo descontrolado de la invasión. Y eso se llama coriocarcinoma. Y se trata como un cáncer. ¿Ya? Ahora, es importante entonces entender que, primero, la diferenciación del trofoblasto va camino a encontrar la nutrición óptima. Yo voy en busca de, digamos, de esta nutrición óptima. Yo soy un embrión que tiene hambre, que necesito mayor concentración y digamos de nutritiva, digamos, porque necesito generar procesos más complejos, porque hasta ahora hay 12 células que van a formar embrión y más de 100 que son solamente para formar el trofoblasto y básicamente para formar el cito y el sincitio, porque es imperativo que yo llegue a tomar contacto con la sangre materna. ¿Ya? Ahora, a medida que avanza esa implantación, insisto, va a mantenerse, digamos, a raya por la reacción decidual, que es una reacción del endometrio a la presencia del embarazo. Hay infiltración de leucocitos, pero lo importante es básicamente porque frena la invasión. Vamos a ver más adelante que cuando hay problemas de implantación, cuando sale la guagua, uno espera que después salga la placenta. Pero a veces la placenta está más pegada del usual. Y muchas veces tiene que ver con que esta reacción decidual fue deficiente. Y por lo tanto, penetró un poco más
y por lo tanto hay que hacer otro tipo de manejo para poder sacar esa placenta. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesora, ¿las Bien. células del estroma son las que le impiden proliferar? Sí, porque las células que toman contacto con el sincitio se edematizan, se hinchan. Y como se hinchan, le frenan el paso. Entonces por eso actúan de barrera. ¿Ya? ¿Hasta dónde llega máximo? Endometrio funcional. ¿Ya? Nunca va a salir. Y es el mismo que se rompe en la menstruación. Sí. Más que se rompe, que se desprende. No. Lo que pasa es que... Déjame mirar aquí si tengo. Pero... cuando necesariamente, para que pueda... Pero necesariamente para que el sincitio en la práctica va a generar una interfase, porque la sangre de la mamá y del feto no se pueden unir, no pueden mezclarse. Por lo tanto, este sincitio que está penetrando la mucosa y que va a llegar a tomar contacto con el capilar, ¿ya? Lo va a romper. Pero en el sincitio se van a generar como espacios para que haya sangre. De manera que la sangre va a quedar como entre medio del sincitio y por difusión van a pasar los nutrientes hacia el feto. Pero tiene que romperse, o sea, tiene que llegar a romper para que se forme esta laguna y para que desde esa laguna el embrión pueda sacar los nutrientes que están en la sangre, digamos, de la mamá. Pero eso tiene que pasar. ¿Ya? ¿Dudas? Eso sería.